Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta charla abierta, a este intento de clase magistral, donde vamos a estar hablando de metodologías de investigación orientadas al área de psicología. Y el foco va a estar puesto justamente en resolver dudas y consultas, o por lo menos dar una orientación para quienes sean alumnos avanzados o que estén desarrollando sus tesis o que tengan sus tesis cajoneadas y quizás tengan intenciones justamente de desempolvar esos archivos y ponerse a tono. Me presento brevemente y antes de dar inicio a esto. Soy Maximiliano Ribeiro, soy psicólogo, me especializo en psicoterapia y en psicología clínica. Eh, Trabajo también como docente y dicto talleres y consultorías privadas a tesistas desde hace unos 3 años más o menos. Es justamente en estos espacios de consultorías donde he notado que mayormente suele haber muchos problemas y muchas dudas en torno a la metodología más adecuada, más ajustada para resolver un problema de investigación. Si bien la metodología es un paso bastante avanzado, decidí arrancar por acá porque en las últimas semanas, para los que están viendo este video en diferido, estoy grabando un 5 de febrero de 2025, pero es particularmente en las últimas semanas había recibido muchas consultas en torno a la metodología. Así que vamos a intentar hacer un recorrido más bien eh, general y vamos a hacer focos específicamente en los distintos enfoques. Eh, pero antes, y a título introductorio, vamos a presentar justamente el campo que nos convoca, ¿sí? Paréntesis. La metodología de investigación, si bien tiene sus distinciones, tiene puntos en común. Así que podríamos decir que hay un determinado proceso que vendría a ser más bien general y que después cada una de las ciencias la adapta a su conveniencia, ¿sí? Por tanto, la psicología científica presenta características tanto de disciplinas como la filosofía, la biología o hasta las ciencias sociales, y por esta razón los métodos de investigación utilizados son similares a los empleados en otras áreas de conocimiento. Quiero decir que puede ser que tranquilamente puedan ser de otras áreas de formación de grado y que tengan intenciones de investigar en psicología, y esto no sería ningún problema, o justamente algún psicólogo que quiera hacer una intervención, si quieren pensarlo así, en un proyecto de investigación donde tenga algún tipo de incumbencia en otras áreas. De hecho, la psicología suele estar involucrada en muchísimos campos, ¿sí? Por esta razón, los métodos de investigación utilizados, como les decía, son similares a los empleados en otras áreas del conocimiento. Como profesión, la psicología abarca un extenso campo de aplicaciones, desde las más tradicionales como la psicología clínica y educativa hasta las más recientes como la psicología ambiental y política, donde se aplican diversos métodos de investigación también. Esta amplia gama de intereses ha generado una diversidad de textos que se enfocan en los métodos de investigación más adecuados para cada área de la psicología. Eh, y no obstante, pocos textos de estos ofrecen una visión completa de los diferentes métodos de investigación, ya sea de manera accesible, sencilla, a la profundidad necesaria sobre estos temas relevantes. Si a esto le sumamos que en Argentina, país del cual les estoy hablando, para graduarse como licenciados debemos presentar una tesis o tesina o trabajo de integración final, dependiendo de la universidad. Con esto los planes, si bien han ido incluyendo, en el mejor de los casos, materias acerca de fundamentos y los métodos de la ciencia, no en todos los casos se abordan con la complejidad que la psicología lo requiere, o son abarcativos sobre todo lo posible de investigar en psicología, ni mucho menos tenemos docentes con la capacitación suficiente en dichos campos. Y esto no es para nada un intento de desmerecer el trabajo docente, sino que quiero señalar que justamente, supongamos que en un curso donde en promedio hay 20 alumnos, es decir, 20 temas de investigación, más o menos, porque generalmente las tesis en nuestro país suelen ser individuales, es casi imposible que se pueda abarcar todo. Por eso estas clases que se dictan en la formación de grado tienen más bien eh, una intención de ser a nivel introductorias o de generalizar algunas cuestiones más bien de tipo metodológicas, eh, y justamente en esa generalización de datos se pierden algunas cuestiones. Ahora en el juego al campo de la investigación, justamente. Eh, Otro problema asociado que he estado identificando en los años en los que me dedico justamente a las consultorías privadas es que al no contar con una formación rigurosa y completa en los métodos de investigación, muchos estudiantes se ven limitados en su capacidad para desarrollar proyectos de investigación
más profundos o especializados. Esto generalmente lo que produce es no solamente una altísima eh, eh, procrastinación, si quieren así, o una frustración muy elevada para poder resolver sus problemas, sino también el retroceso en las pautas de entrega, o tesis de muchísima menor calidad de la que podrían ser, o simplemente dedicándose a un tema que les resultó fácil, o que un tutor o algún conocido les dio una mano, o que pudieron más o menos acoplarse a otra línea de investigación, pero no quizás el tema que sí les interesaba porque carecían justamente de los recursos o de los conocimientos. Esto, en definitiva, está generando una brecha entre la formación teórica que recibimos en la formación de grado y las habilidades prácticas necesarias para abordar de manera efectiva las problemáticas en psicología en un ámbito profesional, ¿sí? Y siempre pensemos que una tesis viene a representar justamente el ámbito profesional porque es con eso, gracias a lo que podemos acceder eventualmente al título de grado. Como consecuencia, los futuros psicólogos pueden carecer de herramientas esenciales para diseñar estudios sólidos, interpretar datos de manera adecuada o aplicar métodos de investigación avanzados en situaciones reales. Fíjense, esto ya no tiene que ver necesariamente con estar demorando mi entrega de tesis o que tarde un par de meses más o un año más o 2 años más en recibirme, porque tardé más tiempo también en poder desarrollar o en alinearme o en encontrar el tema, etcétera, 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 sino también que tiene un impacto directo después en la calidad de profesional que está ejerciendo actividad. Este déficit impacta en la calidad de las investigaciones en el campo, como bien les decía, pero también, como la psicología es una disciplina que requiere un rigor científico, así como de sensibilidad social, la falta de preparación adecuada puede llevar a resultados imprecisos o incompletos que no favorecen el avance del conocimiento en esta disciplina. Y yo quiero aclarar algo, porque ya me imagino que muchos de ustedes estarán pensando que no a todos los psicólogos les interesa investigar, y eso está perfectamente bien, de hecho es así. Sin embargo, el paradigma actual de la psicología, que es el de las prácticas basadas en evidencia, esto nos lleva necesariamente al campo de la episteme, es decir, del conocimiento fundamentado. Estamos haciendo ciencia, y no al de la doxa, es decir, la opinión. Entonces, como les decía, si el paradigma de las prácticas basadas en evidencia ha ganado mucha fuerza en la psicología actual, esto implica que las intervenciones, diagnósticos y enfoques terapéuticos deben estar respaldados por datos sólidos y pruebas científicas. Aunque es cierto que no todos los psicólogos se dedican a la investigación, la formación en métodos científicos es esencial para garantizar que las prácticas clínicas sean efectivas y que las decisiones profesionales estén basadas en los mejores conocimientos disponibles. Voy a tomar un momento. La enseñanza y el aprendizaje de los métodos de investigación son de por sí un desafío. Y con esto, que sea un desafío, o que puede ser, como decía, frustrante o inclusive generarnos mucho miedo al principio, no quita para nada de que no pueda llegar a ser una experiencia fascinante. Acá, obviamente, mi cuota de amor por la ciencia o de curiosidad me ha impulsado quizás desde muy chico y por eso entiendo que me he logrado acoplar mejor a determinadas cosas. Y para esto quiero darles un ejemplo que es simplemente a título ilustrativo. Si en una materia por ejemplo, en metodologías cuantitativas, habíamos visto fragmentos de capítulos, ni siquiera capítulos completos, de un manual de metodología. A mí me interesó tanto lo que estaba leyendo en ese manual que fui a buscar manuales completos y los leí por gusto. Y mi proyecto, que realmente era simplemente un trabajo práctico en esa materia, tuvo un grado de complejidad muchísimo mayor que el promedio de mis compañeros y compañeras de aquel entonces, pero eso simplemente respetaba mis intereses personales, no tenía para nada que ver con el nivel de exigencia de esa materia en particular, que piensen que más o menos en el plan de estudios que yo realicé es una materia de, si mal no recuerdo, de segundo o tercer año. Entonces, mi objetivo principal es asegurarme de que los conceptos que voy a dar hoy sean los más claros y accesibles para todos, pero que probablemente hable de algunas cosas que, como les decía al principio del video, y si no pueden reproducir y volver hasta este punto, es que la metodología es un paso bastante más adelantado de lo que generalmente se diseña. Pero como en esta parte es donde yo suelo notar mayores problemas, me interesó arrancar por acá, porque aparte esto nos va a permitir funcionar de bisagra para temas que puedan venir antes, como puede ser el cómo planteo un problema o de dónde saco una idea para investigar y cómo la adapto al campo en el que yo lo quiero vincular o he observado determinado fenómeno y quiero saber si esto es posible de ser investigado o no. O bien, ya tengo todo esto armado y estoy teniendo problemas para poder interpretar los datos, ya sea de una metodología en la cual
fui al campo a realizar algunas entrevistas y tiene que más que ver con las opiniones que reportaron en dichas entrevistas de tipo semiestructuradas, abiertas, etcétera, etcétera, o inclusive desde lo observacional, o bien que estén directamente vinculados a una determinada cantidad de datos de tipo cuantitativo, si yo tengo que hacer análisis estadísticos y ahora no tengo ni idea qué hacer con estos números, ¿sí? Entonces, voy a intentar presentarles el contenido de manera comprensible y vamos a aproximar algunos ejemplos de los más actuales y relevantes, eh, que estos por lo general los mayores intereses de lo que presentan los psicólogos en formación, al menos los que me ha tocado a mí asesorar. Esto, si bien a riesgo de sonar reduccionista, lo que intento hacer es abarcar como lo más general, pero por supuesto que tienen abiertas todas las líneas de comunicación como para hacerme llegar sus consultas e inclusive nuevas ideas como para continuar eh, ofreciéndoles a ustedes este tipo de clases magistrales donde podamos ver contenidos con mucho mayor detenimiento, profundidad o inclusive de áreas dentro de la psicología o de las filosofías de la ciencia, pero más o menos nos podemos llegar a entender. Bien. Además, voy a intentar procurar enriquecer el proceso de aprendizaje explorando conceptos claves de distintos contextos a lo largo de esta clase. Porque, ¿saben? Hay un punto muy particular, que es que la repetición y la conexión de ideas favorecen una comprensión profunda. Así que probablemente me escuchan repetir algunas cosas, y esto puedo yo sonar un poco verborrágico si quieren, porque estoy solo frente a una cámara, pero tengan a bien de que en el momento en el que surjan algunas dudas, ustedes por ahí hacer un freno, anotar alguna cosa o inclusive poder preguntar, explorar, etcétera, o abrir inclusive una pestaña al lado y continuar explorando sobre un determinado tema, o por supuesto mandarme algún mensaje para hacerme saber dónde han empezado a surgir dudas, ¿sí? Me parece importante destacar la importancia de estudiar esta ciencia del comportamiento desde diversas perspectivas de investigación, no solamente desde modelos puramente cuantitativos o puramente cualitativos. Ya vamos a ver qué es esto si no tienes ni idea de qué estoy hablando. Pero la idea es que podamos unificar o ampliar una visión lo más completa y precisa, ¿sí? De todo lo posible que hay. Bien, a ver, si llegaste hasta acá en este video es que porque probablemente ya seas alumno más o menos avanzado, o promediando la carrera, o hayas terminado y estés problematizando con tu tesis, pero digo, podemos remontarnos a esto de lo que han sido los inicios. Y si en algún momento te has hecho preguntas del estilo de cuáles son las causas de la agresión y la violencia, o por qué recordamos las cosas, o por qué nos olvidamos las cosas, o cómo podemos mejorar la memoria, que son preguntas de tipo científicas, eh, te has hecho preguntas acerca del estrés, de la salud, las interacciones sociales, las experiencias tempranas, cosas que se ven durante la carrera, que quizás no se ven en términos de preguntas, pero sino justamente en términos de ofrecer respuestas a cuestiones más bien generales de toda la experiencia del humano, ¿sí? La curiosidad sobre estas cuestiones es probablemente una de las principales razones por las cuales no solamente hayas decidido estudiar psicología, sino que te mantengan atento en la psicología, más allá de que quizás, insisto, la metodología de la investigación o las materias más de tipo o de corte científico no sean las que a vos te interesan. Y acá quiero hacer una aclaración. Todo en algún punto es ciencia. Por ahí tenemos debates en función de que determinado marco teórico o determinado modelo puede ser más bien pseudocientífico, pero no dejamos de movernos dentro del plano de la psicología como una ciencia, ¿sí? También es válido, perfectamente válido, que nunca jamás te hayas hecho esas preguntas, pero sería recomendable empezar a formularlas. Y, y acá una trampa, ¿no? Pero aunque sean del tipo observaciones, ¿no? Como he visto que muchas parejas se separan en los primeros meses de relación, o quiero ser un buen profesional y que mis intervenciones sean las mejores para mis pacientes. Acá la trampa, como les decía, es que estas afirmaciones esconden preguntas implícitas. Tendríamos que poder definir esto de, bueno, qué son las relaciones de pareja o cuáles son las distintas formas de pareja y tratar de encontrar qué preguntas asociadas a esto de las rupturas o las separaciones dentro de esos primeros meses, qué problemáticas pueden estar asociadas, o qué significa ser un buen profesional de la salud. ¿La salud es solo un único ámbito o hay varios ámbitos donde yo me puedo desarrollar como profesional? Y esto de qué es una intervención y cómo puedo mejorarlas o cuáles son las mejores intervenciones para mis pacientes, si es posible abarcar a todos los pacientes como una especie de universo en común, o si se trata de algunas diversas categorías en las cuales mis intervenciones pueden ajustarse a un determinado patrón conductual o comportamental, con lo cual voy a ser mucho más ajustado con mis intervenciones en el caso por caso, que simplemente con
modelos preventivos, que eso no significa que no existan campañas de prevención para una determinada población en particular, ¿sí? Bien, entonces, la investigación científica proporciona un medio para formular este tipo de preguntas y encontrar respuestas. En esta clase en particular vamos a explorar los métodos de investigación científica, pero antes una aclaración, es que vamos a dejar los principios teóricos y generales de la investigación psicológica para otra clase, para otro momento, o quizás para nunca, eso no lo sé. Porque, a ver, los principios teóricos eh, son de por sí muy extensos y quizás nos llevarían, no sé si una sola clase o varias, no tengo ni idea en este momento, pero digo, son muchas horas que habría que dedicarle al debate sobre el tema. Y la idea no es meternos de llenos en discusiones de tipo teóricas o marearnos en la cuestión teórica, sino justamente en cuestiones más de tipo prácticas. Esto de, bueno, ¿cómo elijo, cuáles son los distintos diseños, cómo elijo el más adecuado para mi investigación, ¿sí? Eh, Fuera de esto, puede ser que haya gente que esté interesada en los fundamentos, con lo cual a mí me interesaría muchísimo saber quiénes de ustedes puede llegar a interesar en los fundamentos epistémicos, si quieren, ¿sí? Sin embargo, es importante que más allá de que no los veamos, vamos a hacer un breve recorrido sobre la evolución del conocimiento. A ver, eh, en general se considera que la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia representan una secuencia lógica de progresión de todos los modos de generar conocimiento humano. Si bien es cierto que la cultura occidental, donde nosotros estamos ceñidos, ¿sí? Esto sucede de manera más o menos lineal, no mencionamos esto para defender una única perspectiva, ni para enseñarnos en ningún dato, sino para subrayar algo fundamental. Que lo que hoy entendemos como ciencia tiene un origen histórico relativamente reciente y que ha experimentado un desarrollo acelerado, sobre todo en estas últimas décadas. Por ejemplo, las sociedades actuales occidentales, recuerden, son consideradas tecnocientíficas. Es decir, que ciencia y tecnología se entrelazan de forma tal que transforman constantemente nuestro entorno y por tanto nuestra forma de comprender el mundo. ¿Cuál han aparecido problemáticas asociadas a la propia transformación del hombre sobre esto, ¿no? O sobre esto de poder encontrar mejores maneras de solucionar problemas que quizás nunca han estado a lo largo o no han registro a lo largo del mundo y que son problemas puntuales de la vida actual en las grandes ciudades, por ejemplo, ¿sí? O inclusive con esto de los cambios entre pequeñas ciudades y grandes ciudades, etcétera, etcétera. Bien. Este cambio hacia las tecnociencias implica que el conocimiento científico ya no se le genera solo en laboratorios o universidades, sino que será fuertemente influenciado por la innovación tecnológica y la aplicabilidad, perdón, de la práctica en diversas áreas de la vida cotidiana. Las herramientas tecnológicas no solo amplifican nuestra capacidad para investigar, sino que también nos empujan a replantearnos las formas en que entendemos el conocimiento, la ética y las posibles consecuencias de nuestras investigaciones. Em, de hecho, hablando de buenas prácticas, lo mejor sería estrechar la distancia entre los resultados de ambientes académicos o los laboratorios de psicología y los resultados que se pueden hallar en los hospitales o en los consultorios privados de los psicoterapeutas. Así que, si estás pensando en dedicarte, por ejemplo, al ámbito privado, como psicoterapeuta o como psicólogo clínico, que es como generalmente se lo conoce, esto también es súper relevante y muy útil aprender al menos de los fundamentos o de cuestiones como más bien generales, en cuestión de que vos puedas identificar algunas cuestiones cuando estés en tu práctica privada y si quisieras realizar algunas investigaciones simplemente para vos, por mera curiosidad, poder evaluar algunos procesos en cuanto a tus pacientes, también tengas algunos recursos bastante básicos o por lo menos cuando abordes algún paper un artículo científico, sepas de qué están hablando, ¿sí? Entonces piensen que, si bien dije al principio y ya me estoy contradiciendo, de que esto estaba pensado para los tesistas o para los alumnos avanzados o para quienes tenían cajoneadas sus tesis y querían desempolvarlas para activar de nuevo esa fase y poder recibirse eventualmente, ya les estoy abriendo el campo de que esto puede ir más allá. Si hay una cuestión que es mucho más abarcativa que simplemente el tema de tesis. ¿Bien? Por tanto, hablar de temas de investigación en psicología, debemos considerar que estamos trabajando dentro de un contexto de cambio constante y transformación tecnológica. La ciencia ya no es solo un proceso teórico. Ya no se trata solamente, como les decía, de resuelvo mi tema de tesis para recibirme eventualmente y poder empezar a trabajar, aunque sea en recursos humanos. Hay una cuestión que insisto, que tiene que ver con un movimiento de hacia dónde estamos yendo.
Es también una fuerza activa, entonces, que está moldeando nuestra sociedad, nuestras relaciones y nuestra forma de entender los fenómenos humanos. Para entender qué es la ciencia y cómo se ha desarrollado dentro de la psicología, vamos a referirnos a un par de definiciones que nos van a servir como punto de partida. Bien, de todos los filósofos de la ciencia que hay, o quienes hayan aportado grandes teóricos, si quieren, de la psicología, de la filosofía, particularmente de las ciencias, de los cuales podemos seguirnos para empezar a definir qué es ciencia, voy a tomar a Karl Popper. Eh, Nacido a principios del siglo XX, 1902 a 1994, su fecha de fallecimiento, y es considerado uno de los filósofos de las ciencias más importantes de su siglo, ¿sí? Él afirmó que la ciencia es el conocimiento sobre el universo formulado mediante principios explicativos y sostenidos por la observación empírica, sujetos a la posibilidad de refutación empírica, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto. La segunda, eh, la segunda definición de ciencia la voy a tomar de George Simpson, que nació, si no me equivoco, también ahí en 1902 o por ahí, y falleció más o menos por la misma época que Popper, así que fueron contemporáneos prácticamente toda su vida. Y aunque no suene muy conocido, bueno, George Simpson es algo de apellido por la famosa familia de dibujos animados, pero digo, George Simpson, que quizás no es tan conocido, es el autor de la teoría sintética, que en muy resumidas cuentas, pues una teoría muy compleja, integró la teoría de la evolución de las especies por la selección natural, ¿sí? La teoría de Darwin, con la teoría genética de Mendel como base de la herencia genética, la mutación aleatoria como fuente de variaciones y la genética de las poblaciones. O sea, nada, un monstruo de la genética, si lo queremos pensar así. Tipo, se, se desarrolló más en el área de la paleontología, o bueno, por ahí. Este tal Simpson sostuvo que la ciencia es una exploración del universo material que busca relaciones naturales y ordenadas entre los fenómenos observados y que es autocrítica, ¿sí? Entonces pensemos que tenemos una serie de palabras claves, principios explicativos, observación empírica, posibilidad de refutación empírica, que diría Popper, y este otro trae exploración de universo material, relaciones naturales y ordenadas, fenómenos observados, y también la palabra que amo, autocrítica, ¿no? Auto de sí mismo, crítica. Estas dos definiciones no solo reflejan similitudes entre ellas, como se pueden haber dado cuenta en una primera aproximación, sino que también tienen sus diferencias, pero ambas nos ayudan a comprender mejor qué es esta cosa llamada ciencia si le robamos el título a otro también divulgador muy importante que estaría muy bueno que consigan en su libro, que es Alan Chalmers, quien, dicho sea de paso, dijo algo así como que definir la ciencia no es una tarea sencilla, o sea, bien por Alan, y además que está en constante evolución, mal por Alan. Bien, dejando los chistes aparte. A partir de estas definiciones, ¿sí? Vamos a empezar a sintetizar qué es la ciencia y que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, la ciencia se ocupa de conocer y entender el mundo a través de la observación, el análisis y la formulación de principios. Es decir, que busca generar conocimiento sobre el universo, lo que esa famosa frase de universo material, ¿sí? Por otro lado, ya sea que está de la búsqueda, perdón, ya sea que a través de la búsqueda de principios explicativos, como sostenía Popper, o mediante la identificación de las relaciones naturales entre fenómenos observados, como decía Simpson, la ciencia busca generar conocimiento mediante la observación empírica, ¿sí? Tenemos un fuerte componente. Observación empírica, por un lado, y por otro lado, esto de ocuparse de conocer y entender el mundo, ¿sí? Bien, pero no es cualquier observación. Ambas definiciones coinciden en el hecho de que la ciencia se basa en la observación empírica y sus enfoques metodológicos difieren, ¿sí? Popper se inclina más hacia una metodología experimental. El tipo dice hay que contrastar teorías a través de la observación controlada y la refutación de hipótesis, ¿sí? Hay que observar de manera controlada y refutar hipótesis. Refutar significa básicamente eh, encontrar los contraejemplos. Si yo veo que todos los días llueve y desarrollo una teoría de por qué está lloviendo, lo que tengo que buscar es el contraejemplo, justamente encontrar la evidencia en contra de esa teoría que yo acabo de desarrollar de por qué llueve todos los días. Supongamos que digo que llueve cada vez que eh, la virgencita que tengo en el aparador se pone rosa, ¿no? Asocio causa y efecto, ¿no? No, no es que tenga una virgencita rosa, pero la tenía en la infancia y por eso pensé automáticamente en esto. Pero bueno, piensen en ese tipo de cosas para las cuales nos vendría muy bien pensar en Popper.
Ahora vamos con la segunda la propuesta, que es la de Simpson, que es más flexible, que permite el uso de distintas estrategias metodológicas, abriendo el campo a los enfoques más amplios dentro de la definición de la ciencia. Y esto por la flexibilidad, eso no significa que tengas falta de método. No es que puedo hacer cualquier cosa. Exige una cierta rigurosidad, una cierta estrategia metodológica, pero la flexibilidad es que quizás me puedo valer de otros recursos y otros elementos. No solamente voy a observar si hay una asociación directa entre que la virgencita del aparador, como les decía, cambie de color y eventualmente llueva, si hay una asociación directa entre esas cosas en ese orden secuencial, ya lo vamos a ver, sino también que yo además puedo ir y preguntar en las casas de los vecinos si sus vírgenes o lo que sean que cumplen como el mismo equivalente de predecir la lluvia o la humedad del aire, no, ya ni sé cómo funcionaba eso, pero bueno, poder ir y preguntarle si ocurren los mismos fenómenos en otros lugares y observar y justamente poder generalizar los datos. Bien, y acá ya estamos un poco mezclando un montón de cosas que las vamos a empezar a desarrollar más adelante, pero quería dejarles un ejemplo un poco entre chiste y un poco más bien gráfico. El aspecto, esto ya me anticipé también, ¿no? Pero digo, un aspecto clave de la definición de Popper y de Simpson es el proceso mediante el cual la ciencia admite nuevos elementos al cuerpo del conocimiento. Popper subraya de la falsación, que es el proceso de rechazar hipótesis o teorías cuando la observación empírica muestra que no se cumple. Lo que les decía el contraejemplo. En términos más simples, la falsación busca situaciones en las cuales esa teoría no se aplica. Un ejemplo clásico de este enfoque sería la teoría dentro de la psicología. Pienso en la histeria por conversión. Ni hablar de la histeria femenina. Lo que pasa es que no quiero entrar en debates de género y demás. Esto es más para una clase para hablar del psicoanálisis, de cual me considero muy fanático a nivel teórico, pero no para la práctica clínica. Pero ese es otro tema. Pero pensemos en líneas generales la teoría de la histeria por convención, que relaciona la condición como con una fuerte represión sexual. Si usamos la lógica falsacionista, encontramos, perdón, tenemos que encontrar casos de histeria donde no haya represión sexual, con lo cual la relación propuesta sería rechazada. Y eso, de hecho, es lo que pasa a nivel empírico. Em, Pensemos ahora en Simpson, que habla de la ciencia como un proceso autocrítico, lo que implica una autorregulación dentro de la propia actividad científica. A diferencia de la falsación, este enfoque no se restringe necesariamente a una lógica formal y permite integrar diversas perspectivas y enfoques metodológicos, lo que resulta fundamental para la diversidad de métodos que veremos más adelante en la investigación en psicología. Como les decía, que es un campo que abarca muchísimo y que al mismo tiempo está muy relacionado con otras áreas de conocimiento humano, ¿sí? Lo que quiero que se lleven de este apartado introductorio es la idea de que la ciencia en general y en particular la investigación psicológica ha pasado por un proceso de maduración rápido y que sus métodos son el resultado de la interacción en diferentes disciplinas a lo largo de la historia. Por ello, al hablar de los métodos de investigación en psicología, es esencial tener en cuenta que estos métodos son los que han emergido de un proceso dinámico y continúan evolucionando, incorporando nuevas herramientas y enfoques. A ver, finalmente no se restringe solamente esta introducción a estos autores que yo mencioné. Son muchísimos y nos podemos valernos para debatir extensamente sobre los métodos de la ciencia, pero va a ser un tema para otra clase. Ahora sí, vamos a ir con el método. Bien, como les decía, vamos con el método, ¿sí? Vamos a explorar cómo los psicólogos investigan el comportamiento humano y cómo utilizan distintos métodos para entender por qué hacemos lo que hacemos. Al igual que en las ciencias, como en la biología o la química, en la psicología también usamos herramientas y estrategias para estudiar el cerebro, las emociones, las relaciones y muchos otros aspectos de la mente. Sin embargo, en lugar de trabajar con tubos de ensayo o microscopios, los psicólogos observan, hacen encuestas, experimentos, analizan datos para descubrir patrones y respuestas, ¿sí? Causas, efectos, etcétera, etcétera, pero no vamos ahí como a estar abriendo nada, básicamente, ni mezclando ninguna extraña cosa. En esta clase, Eh, mi idea es que nosotros veamos cómo estos métodos ayudan a responder preguntas del estilo de ¿por qué nos sentimos estresados? O que si esta palabra como tal hay un componente teórico sin duda, ¿no? Pero esa palabra que usamos para decir estresados, cansados, agotados, etcétera, ¿por qué nos sentimos así? Eh, ¿Por qué no sé, recordamos ciertas cosas y otras no? ¿O qué nos hace tomar determinadas decisiones o a postergarlas? ¿Sí?
que a veces justamente no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿sí? Em, Voy a un breve recordatorio que esta clase está pensada para alumnos avanzados, pero no por eso lo vamos a hacer muy complejo. Ni mucho menos nos vamos a meter de lleno en cada uno de estos métodos en toda su profundidad, como les decía al principio del video, pero sí, si hacemos bien las cosas, puede que saquemos un par de conclusiones. Ok, cuando ya se ha definido el problema de investigación y se han planteado los objetivos, se cuenta con una fundamentación teórica sólida. El siguiente paso es diseñar el método de investigación. Fíjense que estamos como en un cuarto paso, si lo pensamos, más o menos de esta manera, ¿sí? Pero como les decía, suele ser en esta parte donde hay muchos problemas. La esencia de este proceso radica en la replicación y en la objetividad. Un buen diseño metodológico debe ser lo suficientemente detallado para que otros investigadores puedan reproducir el estudio. Si no se especifican los pasos seguidos, los resultados carecerán de credibilidad, y esto es muy importante, ya que otros podrían cuestionar nuestra validez o considerarlos subjetivos. Y esos otros, en el caso de una tesis de grado, son justamente el jurado. Eh, Dije son en plural los docentes barra el jurado, ¿verdad? Bien, el método debe ser descrito de manera exhaustiva y clara y debe incluir generalmente, y esto, a ver, puede ser que difiera en cada lugar, pero básicamente nos vamos a circunscribir a estos aspectos. El diseño de investigación más adecuado para mi planteamiento del problema, ¿sí? La muestra, es decir, a qué persona entrevisté o cuál es mi grupo de informantes, etcétera, ¿sí? Que son datos primarios que están directamente vinculados, como les decía, a los objetivos. La recolección de datos debe realizarse de manera rigurosa utilizando herramientas válidas y adecuadas enseñadas. Hoy en día, con el acceso a Google Forms, seteando todas las respuestas obligatorias, el consentimiento informado y demás, es una manera muy práctica, pero también puedo hacer por entrevistas a la calle o puedo grabar y después desgrabar la cuestión observacional o puedo hacer una observación directa, etcétera, ¿sí? Finalmente, eh, el procedimiento sería el paso a paso del proceso para contrastar la hipótesis y las técnicas de organización y análisis de datos. O sea, qué es lo que hice desde que tomé los datos, o cómo los voy a tomar, mejor dicho, cómo y con qué voy a tomar los datos, durante cuánto tiempo y eventualmente qué voy a hacer con todo lo demás. ¿Sí? Vamos ahora a explicar diseños de investigación, que es un poco hacia donde nos estamos metiendo. ¿Ven? Esto de que les decía las metodologías. La investigación científica emplea diversos diseños, cada uno de los adecuado que está justamente a mis objetivos y contextos. Los diseños no dejan de ser estrategias sistemáticas para obtener respuestas confiables a la pregunta o a las preguntas de investigación, planteando actividades sucesivas que guiarán todo el proceso. Cada diseño está acompañado y de alguna manera le rinden tributo o son continuadoras o están como empaquetadas en lo mismo de técnicas específicas. Por ejemplo, como les vengo mencionando, entrevistas, observaciones, análisis de datos, ¿sí? Que son en definitiva los utilizados para recolectar la información, poder organizarlas de manera sistemática, con una determinada lógica y coherencia interna, etcétera, etcétera, y eventualmente también poder analizar los datos, ¿sí? Los diseños de investigación, como les decía, es un plan estratégico que organiza cómo se van a responder las preguntas de investigación y todos los diseños buscan ser objetivos y transparentes, deben ser escritos de forma precisa para que otros puedan evaluarlos o replicarlos, ¿sí? En general, vamos a encontrar diseños exploratorios, descriptivos y explicativos. ¿Y más? Sí, pero nosotros vamos a tratar de quedarnos en estos. Es importante entender que todos los diseños de investigación son válidos e importantes. No existe un diseño superior a otro y cada uno tiene su propósito y contexto en el cual resulta más adecuado. La elección de un diseño dependerá del problema específico que se desee investigar, los recursos disponibles y la adecuación del diseño para responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Vamos con los primeros que mencioné, que son los diseños exploratorios. La investigación exploratoria es fundamental cuando el tema de investigación aún no ha sido ampliamente estudiado o no se tiene suficiente información sobre el tema. Este diseño se utiliza en las fases iniciales de la investigación cuando no existen muchas teorías previas o las variables eh, identificadas o las investigaciones de alguna manera previas me impiden abordar el problema de una manera más directa. Es útil delimitar y definir claramente el alcance del problema, ¿no? Claramente para eso está, digo, pero
En este tipo de investigación, el objetivo es explorar, definir o delimitar fenómenos poco estudiados, a menudo con el propósito de establecer una base sólida para investigaciones más estructuradas en el futuro. Es un proceso flexible, se apoya en diversos recursos, como la revisión exhaustiva de la literatura, entrevistas con expertos, observación directa, un análisis detallado de la realidad o de la teoría, etcétera, etcétera. Un ejemplo en el ámbito de la psicología podría ser una investigación sobre el uso de las redes sociales y la salud mental de los adolescentes. Si bien ya existen algunos estudios sobre este tema, las variables específicas que influyen en los mecanismos subyacentes no están del todo claros. ¿Sí? ¿Qué relación directa hay entre el uso de las redes sociales o cuáles son esas redes sociales durante el tiempo de uso, etcétera, etcétera, y la salud mental, que también es extremadamente abarcativa? ¿Sí? Y sobre todo por lo que es el hecho del adolescente, que es un momento en el desarrollo del ser, digamos. Una investigación exploratoria podría centrarse en identificar estos factores y generar nuevas preguntas para investigaciones futuras. Sobre todo, supongamos, buscar beneficios. ¿Sí? Hay una aclaración con esto, y esto es algo que yo he mencionado, es que por lo general una investigación exploratoria siempre la estamos haciendo. Quizás no está sistematizada para darle un cierre a una tesis de tipo exploratorio. Pero lo ideal sería enfocarnos en una investigación de tipo exploratoria sobre el tema que nos interese para saber justamente qué es todo lo que hay disponible al momento. Nos volvemos expertos en ese área y eventualmente después sí empezamos con la tesis. Así que básicamente, y acá hay una gran cuestión que yo nunca la he escuchado mencionar a ningún docente, pero que yo la suelo mencionar con mis tesistas, es que em, generalmente son más de una tesis o varias tesis. Digo, no terminadas, insisto, no hay conclusiones, aunque debería haberlas, al menos de una manera más superficial, pero un desarrollo, una investigación exploratoria sería lo ideal previo a una tesis propiamente presentada, ¿sí? Una investigación propiamente. Y acá es porque justamente ahí nos va a permitir saber un montón de cosas sobre nuestro objeto de estudio, sobre nuestro problema de investigación, etcétera, para eventualmente después sí, una vez que planteamos nuestro problema de investigación, vamos a usar eso como soporte para desarrollar nuestro marco teórico, nuestros antecedentes y eventualmente abocarnos a todo lo demás, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un aspecto puntual dentro del diseño exploratorio que está con el que más íntimamente relacionado, que es una investigación cualitativa, ¿sí? Este tipo de estudios se enfoca en comprender profundamente, bueno, ya, cierta profundidad, los fenómenos desde una perspectiva, suele utilizarse la palabra holística, ¿no? Como una manera más integral, más abarcativa, más generalista, etcétera. Y más generalista no es a nivel superficial, sino como que de varias fuentes y demás. Eh, y esto contrasta automáticamente con esto de poder medir, ¿no? Una cuestión como más popperiana, ¿no? Como poder medirlos en determinadas condiciones o poder describirlos en términos numéricos en funciones estadísticas. No es el objetivo de una investigación cualitativa, ¿sí? Son ideales, como les decía, para abordar temas poco investigados, obtener una visión más detallada de un determinado fenómeno, poder obtener las opiniones respecto a determinados. En lugar de utilizar grandes muestras representativas, nos vamos a quedar solamente en muestras más pequeñas. En general, lo que se piden es entre 6 y 12 entrevistas si fuesen con personas. Pueden ser todas del mismo área, de distintas áreas en relación con uno, por ejemplo, no sé si es el ámbito educativo, alumnos y a docentes y directivos, a los tres, inclusive a gente que trabaje no sé, en otras áreas, en la área de limpieza, no sé, portera, etcétera, y incluso porque yo quiero analizar varias cosas del contexto de una escuela en general y no cuestiones que tengan que ver pura y exclusivamente con la educación, ¿no? Que sería la guiada docente-alumno. Bien, ofrece un conocimiento profundo de realidades estudiadas y utilizamos múltiples fuentes de datos, empleamos varias técnicas de recolección como la entrevista en profundidad, la observación participante, el análisis de contenido, podemos realizar algún tipo de intervención y después podemos preguntar experiencias en relación con la intervención que yo realicé. Un estudio cualitativo en psicología podría investigar, ya les digo, a ver, pensemos en un ejemplo. Las experiencias emocionales de los pacientes que pasaron por un determinado tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada. Yo pienso, que muchas veces en mi área de psicoterapia, a mis pacientes les realizo una serie de preguntas.
que lejos de intentar ser sistemático, porque con esto, al menos al día de hoy, no tengo intenciones de publicar nada, simplemente es conocer mejor cómo estoy trabajando. Le realizo una serie de preguntas a todos mis pacientes por igual, trato de que sean siempre las mismas preguntas, y a partir de algunas repreguntas es que voy ajustando ese modelo de entrevista a pacientes siguientes. La suelo hacer al principio y muchas veces en distintos momentos de la sesión, si quieren, perdón, de la secuencia de sesiones, pero particularmente después intento ponerme en contacto cuando planificamos el alta. Una vez que bueno, ya pasaron un par de semanas o inclusive algunos meses después de que dejó, eh, eh, digamos que tomó el alta, se planificó el alta de ese paciente, intento volver a ponerme en contacto con él para poder hacer algunas de estas preguntas en función de justamente cómo fue mi trabajo, cómo se encuentra él, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que se busca acá justamente es poder comprender cuál sería lo que ha experimentado este paciente durante el tratamiento, qué emociones predominan, cómo influyó su bienestar general, qué opiniones le reporta el trabajo mío, qué cosas pudieran ser mejores, etcétera, etcétera. ¿Sí? La idea es justamente esto. Les di un ejemplo que empezó como un ejemplo casual y terminó siendo un ejemplo real, pero digo, se termina ajustando justamente a este tipo de diseño, ¿sí? Las características de las investigaciones cualitativas son que básicamente eh, los investigadores o quienes oficien como investigadores van a desarrollar conceptos y teorías a partir de los datos, observando patrones y fenómenos recurrentes para generar explicaciones generales. Esto es a través del método inductivo, que es del particular al general. Y acá me voy a permitir detenerme. Es cierto que a veces tenemos esto como desarrollo de conceptos y teorías. Olvídense de la palabra teoría, porque vamos a entrar en un terreno muy problemático. Un psicólogo es muy difícil que acerque a un modelo teórico. A ver, puede ser otra cuestión la que esté ocurriendo ahí. Es cierto que tendemos a pensar en esto eh, de, de teorizar algunas cosas, pero estamos en el ambiente de una tesis de grado. Entonces, traten por el momento de olvidarse de arribar a conceptos teóricos. Puede ser, sí ser desarrollar un concepto lo más seguro posible sobre esa población en particular que yo estoy entrevistando. Pero para poder arribar a un concepto de teoría va a requerir muchísimas otras componentes y probablemente no solamente sobre una investigación de tipo cualitativa. Y esto les digo por qué. Porque, a ver, Freud hay uno solo, o hubo uno solo, si somos más, respetamos el tiempo verbal, ¿no? Bueno, lo que hizo Freud durante el desarrollo de su teoría del psicoanálisis es justamente un modelo de desarrollo de tipo cualitativo en el cual sistematizó determinadas cosas, hizo entrevistas extensivas y encontró distintas cosas que le reportaban justamente esto de que poder explicar algunas de sus organizaciones, por ejemplo, el modelo topológico de la mente o esto del inconsciente, cómo se expresa a través eh, de distintas emergencias, si quieren, así, ¿no? Los sueños, los actos fallidos, el lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, de eso sí estamos hablando, un modelo teórico como el psicoanálisis, que respeta un determinado modelo sistemático. Y acá también entiendo que si llegaron hasta acá, algún conocimiento tienen, también se han ofrecido extensísimas críticas al propio modelo que utilizó Don Sigmund, porque fallan en algunas de esas otras cosas. Y insisto, me estaba contradiciendo a mí mismo y acá es donde quiero que vean las complejidades, ¿verdad? De poder charlar estas cosas y que vaya un ida y vuelta. Porque yo hace un par de minutos atrás les hablaba de las cuestiones relacionadas con eh, con estas, de alguna manera, con este intento de marco teórico que lo utilicé a Popper y a Simpson, que estábamos hablando de modelos empíricos y que si bien son más o menos flexibles, era poder sistematizar, arribar a reputaciones teóricas, que sea autocrítica, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos que dentro del modelo cualitativo, si bien yo lo puedo ceñir ahí y ajustarlo, va a tener un montón de críticas, ¿sí? El interés no está solo en las variables individuales, sino en cómo interactúan dentro de un contexto social y cultural más amplio. Entonces, si yo estoy entrevistando a 5 alumnos y a un docente para ver ese aula, es pura y exclusivamente ese aula. En todo caso, puedo arribar a una teoría de ese aula y no mucho más. Entonces, quería como ampliar esto, ¿sí? Espero que haya quedado claro, no me haya trastabillado más de la cuenta, no los haya confundido.
La subjetividad en la investigación cualitativa no solo está controlada, sino que en muchos casos se convierte como una buena aliada. A ver, eh, primero es el grado de control de la subjetividad, ¿sí? eh, el investigador es plenamente consciente de que su propia perspectiva puede influir en el contexto de estudio. Si yo estoy haciendo un análisis observacional, estoy observando desde mi lugar, desde mi experiencia interna, es que yo observo, integro la información, desde mi estado de conocimiento de las cosas. Es mi perspectiva, ¿sí? Si nos ponemos dos personas con la misma formación académica, dos psicólogos, uno al lado del otro a observar, supónganse en un local de comidas rápidas, para no dar nombre, a una familia como come y observar algunas cosas, en muchos aspectos probablemente coincidamos, en otros no tanto, pero a las conclusiones a las que arribemos pueden ser tan dispares como posibilidades hay en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, porque va a ser una muy buena aliada mi subjetividad, porque va a enriquecer el análisis en cuanto yo, como experiencia, y el nivel de profundidad de conocimiento que tengo, mis emociones y demás, pero también cuánto puedo estar de alguna manera contaminando. Entonces, eso es lo que decía ahora, una subjetividad que está controlada, que puede funcionar como aliada, pero también va a tener sus complicaciones, ¿sí? Se intentaría garantizar de que el proceso de investigación sea lo más riguroso y ético posible. Por supuesto que no voy a andar opinando por opinar, pero la idea es justamente esa, es que es una de las principales críticas que se va a hacer al método, insisto, ¿no? Y hay otro aspecto que es una palabra, la he leído bastante, hasta me animaría a decir que es la que va, digo, se triangulan los datos, es un principio fundamental, la triangulación de datos en la investigación cualitativa, ¿sí? Triangular es esto de justamente en función de mi objeto de estudio, las fuentes, la práctica. A ver, el observador, etcétera, digo, se triangulan los datos en función de asegurar la validez y la coherencia de los resultados y combinar diferentes métodos, como les decía, ¿no? De recolección de datos, entrevistas, observaciones, análisis de documentos y demás. Compara los hallazgos y observo obtengo en algún punto como una visión más completa y precisa del fenómeno que estoy estudiando. Este enfoque permite reducir el sesgo y fortalecer la credibilidad de los resultados. Voy y vengo con la teoría, si es que la tengo, o lo que tenga en mi modelo teórico, y voy desarrollando una nueva teoría a partir de nueva teoría, insisto, ¿no? La teoría de ese aula que estoy observando, de esa mesa que estoy observando con esa familia, en ese local de comidas rápidas, en ese momento en particular. Digo, pero voy y vuelvo con lo que puedo dar cuenta y también con mi propia impronta, ¿sí? Distintas fuentes y técnicas arrojan resultados similares, aumenta la confianza en las conclusiones obtenidas. Mi compañero hicimos las mismas observaciones y arribamos a conclusiones similares, sin dudas, que va a aumentar la confianza de quien nos corrija, porque va a decir, bueno, claramente este método sigue cierta rigurosidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a hacer un freno acá porque me parece súper importante que terminamos con todo un capítulo introductorio y nos metimos de lleno con los modelos exploratorios y también hablamos de la investigación cualitativa como un diseño exploratorio, ¿sí? Nos quedan por delante dos más, pero a riesgo de que este video que estoy grabando pase alguna situación, lo voy a cortar y vamos a volver como una especie de segundo capítulo, si quieren. Básicamente lo que voy a hacer es eso, es dividir este video en dos y nos vemos en el siguiente.